En la revolución del agro uruguayo, que ya lleva más de una década, hay una característica que sobresale. ¿Cuál? La innovación. La introducción de nuevas herramientas y tecnologías ha generado aumentos de productividad muy importantes. Más leche, más carne, más arroz, más madera, más granos y en particular mucha soja. Este fenómeno, que ha sido muy beneficioso para el Uruguay en términos de divisas que ingresan al país, ha traído, sin embargo, algunas preocupaciones si en la ecuación incluimos además el cuidado del medio ambiente. Entonces, las preguntas son: ¿es posible producir intensamente sin contaminar o son dos situaciones que van de la mano? ¿El agua que consumimos en Uruguay está sufriendo las consecuencias de la revolución del agro? Por estos lados vamos a ir en los próximos minutos, desde ahora y hasta las 10 de la mañana. ¿Con quiénes, Rosana? ¿Vamos a presentar a nuestros invitados? Sí, cómo no. Guillermo Vila, ustedes ya lo conocen, es integrante de la Mesa Agropecuaria desde sus inicios. Muy buen día. Bienvenido, este año va a ser nuestro 9º Prado, porque arrancamos con el Prado, productor agrícola y ganadero en el departamento de Flores. Seguimos. Marcelo Bonomi, productor ganadero en el departamento de La Valleja, es un nuevo integrante del equipo permanente que hemos armado de la Mesa Agropecuaria, que ahora abarca todos los rubros de producción. Marcelo, bienvenido. Buen día, un gusto estar aquí. Ahora se incorpora como miembro permanente, pero los oyentes quizás lo recuerden porque ha participado en más de una, ¿no? Exacto. Como invitado en esas Sí, ocasiones. Va, como invitado. Desde Mariscal. Claro, como invitado y como anfitrión, ¿no? Exacto. Hemos recorrido su zona de influencia, ¿Cómo no? guiados Sí. por él, justamente, ¿no? De acuerdo. Bueno, y finalmente Daniel Panario, ingeniero agrónomo, profesor grado 5 de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, coordinador de la maestría en Ciencias Ambientales y estábamos diciendo recién que fue profesor nuestro. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Al ingeniero Panario también los oyentes lo recuerdan porque hace muy pocos días estuvo en nuestra entrevista central, ¿no? Y debo agregar pequeño productor rural también. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo es eso? Agreguemos ese dato. ¿En qué zona? En Canelones, en Santa Rosa. ¿Y a qué tipo de producción se dedica? Bueno, es decir, por la situación en que me encuentro, que es en un área densamente poblada y en las nacientes del Canelón Chico, hago ganadería porque no quiero contribuir a los problemas que estamos teniendo con el agua y con los fumigados, como le llaman a algunas personas cuando quedan al lado de cultivos. Ya quedó entonces, Ya lanzó la primera. ya quedó el asunto sobre la mesa. Agáchense. Vamos justamente a la pregunta que nos mete de lleno en la discusión. ¿El aumento de la productividad en el campo afecta necesariamente al medio ambiente, Marcelo? Cortito, digo, sí. Yo pienso que la intensificación es razonable de que al hacer un uso más intenso de los recursos haya que empezar a tener más cuidado y bueno, todo lo que implica. Con respecto a la pregunta, creo que sí es posible producir conservando el medio ambiente. Considero que es una tarea de todos. De eso vamos a hablar más adelante. Pero efectivamente la intensificación de la producción contamina. No. Yo dije, no. La intensificación de la producción puede aumentar los riesgos de contaminación. Hay que tener cuidado y hay que empezar a abrir los ojos porque, ha habido muchos cambios en el Uruguay. Se producía de otra manera hace 30 años que ahora. Entonces, toda la sociedad tiene que abrir los ojos y ver. Todos tenemos una cuota aparte de responsabilidad. Y los productores, por supuesto, que también. Es decir, que más que hablar de contaminación, podemos decir que sí afecta al medio ambiente. Sí, afecta al medio ambiente, por supuesto. Sí. Como todo. La ciudad también afecta al medio ambiente. Cualquier actividad humana afecta al medio ambiente. Guillermo. No, comparto en esa línea. O sea, no es lineal, no necesariamente la mayor productividad viene de la mano de mayor contaminación. No nos olvidemos que en la cuenca del río Santa Lucía, uno de los grandes problemas se empezaron a generar con toda la erosión que hubo hace 30 años y bueno, y la productividad de una hectárea de trigo o de lo que se plantara en aquella época era 3 veces menos que lo que se producía hoy. A ver, vamos a detenernos en ese punto porque acabas de manejar un plazo, 30 años. Tú decís que los problemas de Santa Lucía empezaron hace 3 décadas, con otra época de la producción agropecuaria.
Sí. Perdóname, y manejó otra cosa que es erosión. Dos conceptos, tiempo y erosión. Claro, digo, yo creo que hay que estudiar todas las cuencas y creo que son realidades distintas. En el caso tanto del río Santa Lucía, con todos sus afluentes, como en el caso de la Laguna del Sauce, hay un problema grave de erosión que existió durante muchísimos años. Yo tuve la suerte de trabajar 25 años en la costa del Santa Lucía, administrando un establecimiento de 850 hectáreas, de las cuales se inundaban 700, así que conozco el río Santa Lucía bastante bien. Y bueno, en esa época fue, después de este pico que hay de la agricultura en Uruguay, ahora, en la década del 60, 70 más que nada, fue un pico muy grande, se llegó a 1 millón de hectáreas en agricultura en Uruguay, pero con una gran diferencia. Era todo hecho con un equipo de maquinaria infinitamente más retrasado que lo que tenemos ahora, y todo con laboreo convencional. Laboreo convencional quiere decir arado. Arado, disquera, Sí. rastra, la Movimiento de tierra tierra. se dejaba como una ceniza y se plantaban cultivos, y gran parte del departamento de Canelones, su horizonte A, lo mandó a la cuenca de los ríos y los arroyos. Horizonte A vamos a salir de la jerga técnica. No, el horizonte A es la parte de arriba del suelo, Ajá. para hablar La parte que se negra. entienda, y es la parte más fértil del suelo. Es la que operativamente donde se realiza la tarea de agropecuaria. Y tú decís que esa parte A, la más rica del suelo, en buena medida se fue a parar a los ríos y sobre todo al Santa Lucía, por justamente los sistemas de producción que se utilizaban. Exacto. Básicamente ahí había una producción muy intensiva de remolacha azucarera en la época de Rausa, y se plantó mucho trigo. Y bueno, eso lo estamos pagando también hoy, ¿no? Panario. Bueno, yo en términos generales coincido con todo lo dicho. Digamos, toda actividad humana suele generar algún tipo de contaminación o de afectación del medio ambiente, empezando por la ganadería, que fue el primer impacto sin duda que tuvo el territorio, y que todavía lo sigue teniendo, porque no quiere decir que las técnicas que estemos usando de ganaderas sean realmente preservacionistas de la diversidad y del ciclo hidrológico, que son los aspectos cruciales en toda esta temática. Ahora, lo que discrepo un poco es con el hecho de que estemos pagando en los ríos las consecuencias de lo que hicimos hace 100 años, como llegó a decir el Gaucho García, el exdecano de la Facultad de Agronomía. En los hechos, los contaminantes suelen ir o en solución o en las partículas finas, en lo que se llama minerales arcillosos, digamos, ¿no? Que son las partículas más finas del suelo, en la materia orgánica, en ese tipo de cosas. Y el río Santa Lucía tiene una enorme capacidad de autodepuración de ese tipo de materiales. El lecho del río Santa Lucía es de arena, y nosotros no encontramos vestigios que no sean arena de ese periodo de erosión que efectivamente existió y que fue muy grave cuando Rausa, ¿verdad? Fundamentalmente. De todas maneras, en todo lo demás estoy de acuerdo. Pero son efectos, lo que estamos sufriendo es el efecto de la intensificación actual. Y acaba de salir una publicación de línea, ¿no?, mostrando el estado trófico de las cuencas, en la cual trabajó una compañera mía de la Facultad de Ciencias, que muestra que hay una alta proporción de cuencas que están en situación delicada a grave en materia de contaminación. No, un comentario de lo de Panario. Yo estoy de acuerdo que el río Santa Lucía tiene un lecho básicamente de arena, pero no nos olvidemos que en la cuenca del Santa Lucía, donde tomamos agua, se hacen reservas. Por ejemplo, en el Canelón Chico, Canelón Grande, no me acuerdo, que está sobre Ruta 5, en Paso Severino, ahí se hacen ataje de agua que se alimenta el Santa Lucía, que si usted va al de Canelón Chico, se puede parar en el medio del lago y el barro le llega hasta el pescuezo. Y tiene 20 centímetros de agua y todo lo demás es barro. Ese material que está ahí termina en la planta de aguas corrientes. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el colega. En los hechos lo que estoy diciendo es que me estaba refiriendo a aguas corrientes propiamente dicha, en relación a lo que es el río Santa Lucía también propiamente dicho. Efectivamente, Paso Severino es un desastre. Canelón Grande, la represa, está mal hace muchísimos años, pero como el agua es turbia, no genera los problemas que está generando las aguas claras, ¿no?, que es la floración de algas.
decir, paradójicamente... Pero aporta ¿no? fósforo para abajo. Aporta fósforo para abajo, efectivamente, eso es así, pero digamos, el tema central, digamos, no es... Cuando aporta fósforo también aporta turbiedad, ¿no? Lo cual aumenta los costos, por supuesto, de potabilización, pero quiero decir que el tema es extremadamente complejo, digamos, no es tan sencillo como se lo plantea. Y usted está poniendo énfasis en las intervenciones que ha hecho en la contaminación más nueva, Efectivamente. que es de otro tipo. Efectivamente. Una contaminación, por ejemplo, que tiene mucho que ver con los agroquímicos, si entiendo bien. Realmente, digamos, por supuesto que hay contaminación con agroquímicos. Tenemos el tema de la atracina, que es un tema delicado, que es un producto prohibido en muchas partes del mundo y que es muy soluble en agua y que va a parar efectivamente al agua. Bueno, ahora nos enteramos de que el glifosato es cancerígeno. Eso no lo teníamos en No, es cuenta. potencialmente No es cancerígeno, no es cancerígeno. Del glifosato hablamos en un rato, en todo caso. No, perdón, pero esto tengo que aclararlo. Cuando se dice probable en ciencias, quiere decir que es estadísticamente significativo, y cuando es ciencia de la salud, al 99%. Ese es el probable en ciencias, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud. Pero debería igual prohibirlo. esa comisión de la Igual que la Organización cafeína. Mundial Vamos es una de a uno, comisión vamos de a uno. de recomendación. No tiene poder de reglamentar nada, no, o sea, no tiene capacidad de reglamento. Es una comisión que se juntan unos notables, ¿tá? Para hacer recomendaciones en la lucha del mundo contra el cáncer. Pero ¿tá? dejemos el glifosato para dentro de un rato. Ahora Bueno, estábamos pero pasa que hablando... es Pero una tiene que ver con el afirmación sistema de pero- siembra y con la intensificación de la Claro. agricultura actualmente. Está bien, pero en este momento nos estábamos Está, espero entrando para otro en momento, está. inconvenientes con el agua, por ejemplo, de la cuenca del río Santa Lucía o de la laguna del Sauce, inconvenientes que tienen distintos orígenes, porque uno de ellos es la falta de saneamiento en determinadas zonas habitadas, ¿no? Sin duda. Sin Ese duda. es, por ejemplo, un motivo. Pero otro de los motivos es arrastre de efluentes provenientes de la agricultura o de los tambos. O del propio suelo, o ¿no? del propio- Entonces, de esa parte es que se estaba, creo, ocupando hace unos minutos Panario, que dice... No, Marcelo. ¿Qué dice Bonomi? Sí, no. Yo, que ya que de paso que Guillermo hizo mención y que estamos haciendo mención actualmente, la intensificación actual, quería decir lo siguiente, porque escuché también la entrevista anterior de Panario, y bueno, quiero explicar un poco porque hay gente que asocia todo junto, soja transgénica, glifosato, Monsanto, todas las malas palabras juntas, entonces no va. Quiero decir que el glifosato y la siembra directa es una tecnología altamente conservacionista del suelo. O sea, tuvimos una gran ganancia con el uso de glifosato. Pero vamos por partes ahí. Vamos Me a pasé, explicarle me a pasé. la gente... No, vamos a explicarle a la gente qué es la siembra directa, qué diferencias implica con el laboreo Claro, convencional. ahí está. Porque ahí hay un punto importante, Claro, ¿no? es fundamental. Antes, como dijo Guillermo, se hacía laboreo, se invertía en el pan de tierra, se picaba, se trozaba, se afinaba hasta quedar pronto para la siembra. ¿Tá? En ese Para eso periodo, se utilizaba el arado, por ejemplo. el arado, las disqueras, o sea, elementos con disco cortantes, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Tá? En ese momento en que se afinaba y se sembraba el cultivo y el cultivo protegía de nuevo el suelo, había un alto riesgo de que hubiera una lluvia excesiva y que se produjeran viento mismo. ¿tá? La Y erosión grandes eólica riesgos de es erosión. ¿Tá? Con aquel sistema, hasta que el cultivo efectivamente prendía, Sí. había riesgo de que se perdiera tierra. Sí, se perdía tierra más. Tierra rica, Sí, además. sí. Iba al arroyo, contaminación por materia orgánica en el agua y además perdíamos el suelo, que es un recurso natural fundamental. Eso porque se había dado vuelta a la tierra. Porque se Sí, la había... se se había movía. apicado, se había roto la estructura, le Ahí llamamos. Se está. rompe la estructura del suelo y queda, se expone al golpe de la lluvia. ¿Qué ventajas trajo la Ta, siembra la directa? siembra directa fue una revolución que dijo, no toco más el suelo, y dejo un rastrojo en superficie quemado, o sea, aplico glifosato, seco el pasto que queda arriba y sin tocar el suelo, apenas con una sembradora, que es una rayita de 2 centímetros, ahí siembro el cultivo. ¿Tá? Eso como tecnología me parece muy conservacionista. ¿Tá? Además que tengo que agregar, nosotros hoy, para implantar un cultivo en siembra directa, lo hacemos con 10-12 litros de combustible. Exacto. En la implantación solamente. Y antes con el laboreo nos íbamos a 40 y no sé si me quedo corto. O sea que estamos achicando en 4 veces, ¿tá?
el uso de una energía no renovable. No, y un Y te comentario. agrego, déjame agregar una cosa a eso de que dice Marcelo. Para el caso de la soja, que ha sido el temor y el cuco, el hecho que el Uruguay pasara de 20.000 hectáreas de soja a cerca de 1 millón, con este uso de tecnología, calcule la audiencia lo que implica el ahorro, ¿no?, de combustible y de todo lo que ha sido en términos de conservación. Es decir, yo vuelvo al tema que es el catalán siempre. Cuando hablamos de revoluciones, es imposible tener revoluciones sin costos. Ese me parece que es el concepto importante. Siempre que se mueve algo, se hace algo, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Lo que nos parece es que achacar que todos los efectos de esta revolución sean negativos y sean responsabilidad de un solo sector es lo que no tiene mucho sentido. No, hay un Y me comentario, gustaría perdón, que viene al caso con lo de el negro. Porque a mí me dicen el ¿Quién rompe, es van a el decirle el negro. negro? El negro. Bueno, Acá todos Marcelo tenemos Bonomi. sobrenombres. No sé por qué me Bueno, dicen negro. no sé. No, es que Uruguay Si y alguien quiere Argentina... saber si Marcelo Bonomi es negro o no, que mire la transmisión que estamos haciendo en perspectiva.net. Ahí Que manden lo ve, mensajes. lo ahí. ve en alta Pongan definición, una además. colorimetría. No, el comentario es que nunca se dice, pero tanto Uruguay como Argentina son los países en el mundo en el cual el porcentaje de área bajo siembra directa es más alto por lejos. Uno ve en Europa, ve en Estados Unidos, ve en países de primer mundo, se sigue todavía haciendo laboreos convencionales. En Uruguay y en Argentina prácticamente el 100% del área, siempre hay un área que se sigue haciendo convencional, pero prácticamente se hace bajo el sistema de siembra directa. Panario, ¿usted coincide en que la siembra directa ha implicado una mejora desde el punto de vista del impacto ambiental con respecto al laboreo tradicional? Desde el punto de vista de la erosión de suelos, es cierto que la siembra directa ha disminuido la erosión de suelos, lo cual no quiere decir, ¿no?, de que no haya erosión de suelos. Yo cuando doy mis clases en relación a dinámica del paisaje, que es el curso que doy en facultad, muestro las fotos de las cárcavas bajo siembra directa. ¿Qué son las ¿no? cárcavas? Cárcavas son zanjas que se producen por efectos de la erosión. Y la erosión laminar, digamos, no la puedo mostrar en fotos porque no se nota, pero efectivamente ocurre. Cárcava que no debería estar si se manejó bien, con responsabilidad, ¿no? Efectivamente, pero en los hechos están ocurriendo y son severas en algunos lugares, ¿verdad? Porque además la siembra directa ha permitido, entre otras cosas, plantar suelos que eran extremadamente frágiles para plantarlos con lo que es laboreo convencional. Entonces se están plantando suelos que marginales para la agricultura. Creo que ahora eso va a disminuir por la bajada del precio de la soja. No, por el plan de uso y manejo de suelos, Panario. No, señora, no, el plan de uso y manejo del suelo, desde mi punto de vista, como se está haciendo ahora, es un saludo a la bandera, digo. ¿Por qué? Por muchas razones. La principal es que, a ver, la mayoría de los agrónomos nunca tuvieron un curso de conservación de suelos, porque no forma parte. Tú no lo tuviste, él no lo tuvo, si no lo tomó ahora. Pero sí tuvimos Vamos de a uno, 2 años de materia de edafología. Vamos a dejar ¿no? que hable Panario, si no son 3 contra Sí, 1 y sí, esto sí. no es parejo. Sí, conservación de Pero yo suelo no es estoy una en contra, cosa. Yo estoy haciendo preguntas. Conservación de suelo es una cosa y edafología es otra. Además, ahora ya es prácticamente fertilidad y fertilizantes. Ya edafología saben poco los colegas. Pero en fin, aceptemos eso de todas maneras. Los planes de uso y manejo se hacen, se aplica la ecuación universal de pérdida de suelo, no vamos a explicar lo que es porque es medio complejo. Ya lo explicamos. Bien, y se envían, nadie lo revisa, nadie lo revisa y tampoco nadie lo fiscaliza. No, perdóneme, Panario, perdón, Emiliano, pero digo, para estudiar para esta mesa, que era el debut, estudiamos como unos negros. Tuve reunión con la directora de Recursos Naturales. Hay fiscalizaciones Yo sé lo que realizadas. ella dice y sé lo que ocurre. Estuve en un predio el fin de semana, que se lo puedo decir con nombre y apellido, donde fue fiscalizada, los dueños de casa fueron fiscalizados, fueron multados como corresponde, donde tenían los planes de uso y manejo hechos y tuvieron que hacer un cambio y se les pasó avisar el cambio que habían realizado. Aceptado por los dueños de casa, en un diálogo responsable con los ingenieros que lo hicieron. O sea, fiscalizaciones hay un conteo de 1.500 fiscalizaciones, hay una zona que está mapeada donde están los principales problemas, o sea, esa información existe. Yo, perdóneme, que no es ni contra Panario ni contra nada. Esto es un saludo a la gente que está tomando el tema con la seriedad y la responsabilidad que merece el país y merecemos todos. Y un comentario en la positiva. Yo creo que mucho peor es que no hubiera nada. Por supuesto. Entonces, indudablemente el plan de uso de suelos, manejo y uso de suelos y manejo
uso y manejo de suelos, está en una etapa piloto, no tengo por qué defenderlo, pero me parece que es una cosa buena. Es un instrumento relativamente nuevo. ¿Cuántos años tiene? Y bueno, de uso masivo 2 años. De uso de tipo plan piloto 2 o 3 años más. Los técnicos, yo comparto porque yo fui de los que no tuvo cursos de conservación, pero no cualquier técnico puede presentar un plan de uso de suelos, de uso y manejo de suelos. Tiene que tener una capacitación dentro del ministerio, tiene que estar habilitado para hacerlo, igual que los veterinarios que habilitan corrales, no es cualquiera. Yo soy agrónomo, no hice los cursos y contrato un técnico para que me haga los planes míos. ¿Tá? Entonces, primero, hay una capacitación del ministerio. Creo que lo que usted dice puede ser válido, tendríamos que hacer la conversación con quien corresponda para que en la capacitación de esos técnicos se incluya todo lo que haya que incluir. Dentro de esa capacitación de los técnicos tienen un sistema informático que le da, según, y a mí me consta porque lo vi hacerlo, ¿tá? Y capaz que es un técnico muy prolijo que me lo hizo a mí, pero mide todo, desde pendientes hasta factibilidad de erosión, todo, lo mete en un sistema informático y el sistema le valida o no le valida el plan. O sea, hay una validación electrónica del plan mediante un sistema que se trajo a Estados Unidos, que podrá ser perfectible, estoy 100% de acuerdo con usted, pero tenemos que empezar a caminar. Y lo importante es que se empezó a hacer algo, y lo importante es que todo lo que estamos en esto tenemos que ir contribuyendo para que ese plan, dentro de 4, 5, 6 años, sea realmente una herramienta totalmente válida. Creo que lejos de ponernos atrás de una trinchera y tirarle piedras, hoy tenemos que hacer un aporte para que esto sea una herramienta realmente válida para que el Uruguay pueda producir la comida que se precisa sin deteriorar el medio ambiente. Panario. Sí, en eso estoy absolutamente de acuerdo, digamos que hay que tender a que eso sea así. En cuanto al número de fiscalizaciones que se hacen, entiendo que en relación a la cantidad de proyectos que se entregan es una proporción tan baja que vale la pena correr el riesgo que eventualmente te pongan una multa. Es decir, el día que se fiscalice realmente, ¿no?, un porcentaje importante, que las multas a su vez no sea más baratas pagarlas que aplicar pero hay una el plan propuesta de concreta. uso. No, estoy de acuerdo y además yo coincido de que hay que ir en esa dirección. Digo que todavía estamos lejos de tener una respuesta adecuada para lo que es la gravedad de la situación. Nos queda pendiente entonces para profundizar otro día cómo están funcionando los planes de uso y manejo de suelo y los controles correspondientes. Vamos a dejarlo como un apartado y enseguida vamos a retomar la discusión.